Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día maravilloso. Hoy tenemos una noticia que estoy seguro de que va a emocionar a muchos de ustedes, especialmente a los seguidores más fieles de nuestras historias y de las parejas que amamos ver en la pantalla. Prepárense porque lo que vamos a comentar hoy es realmente especial. Estamos a punto de desvelar un momento que ha puesto a todos los fans a hablar, a soñar y, sinceramente, a suspirar de emoción. Vamos a sumergirnos en un evento que ha capturado la atención de miles, una declaración que ha resonado en el mundo del espectáculo turco y que hoy queremos compartir con ustedes en detalle. Así que si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón de suscripción que ven por ahí. Es completamente gratis y así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. No se lo piensen, únanse a nuestra comunidad. Y ahora pasemos a lo que todos esperan. El título lo dice todo. Ali İbrahim Ceylan declara su amor a Esla Turkoglu en vivo. Sí, han escuchado bien. En una de esas ocasiones que quedan grabadas para siempre en la memoria de los fans, Ali İbrahim Ceylan, el carismático actor que hemos llegado a querer tanto en pantalla, ha dado un paso adelante y ha expresado sus sentimientos de una manera que pocos esperaban, y menos aún en directo. Imaginen la escena, un evento, probablemente una gala, una alfombra roja, o quizás una entrevista, y de repente, las palabras que todos queríamos escuchar salen de su boca. No es solo una declaración, es un momento público vulnerable y absolutamente romántico. Para poner un poco de contexto, Ali İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu son dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas. Han compartido pantalla, han encarnado personajes que nos han hecho sufrir y gozar, y la química entre ellos ha sido palpable desde el primer momento. Muchos hemos fantaseado con que esa chispa que veíamos en la ficción trascendiera a la vida real, y parece que nuestros deseos, o al menos los de Ali İbrahim, se han hecho realidad. La manera en que se produjo esta declaración es lo que la hace aún más fascinante. Estar en vivo significa que no hubo segundas tomas, ni guión preparado con antelación para esa frase en particular. Fue espontáneo, genuino, y es esa autenticidad lo que conmueve tanto. ¿Cómo fue? ¿Qué palabras exactas utilizó? ¿Cuál fue la reacción de Esla? ¿Y la del público presente? Estas son las preguntas que vamos a intentar responder hoy. Según los reportes y los fragmentos de vídeo que han circulado, la situación se dio de la siguiente manera. Durante un evento público donde la atención estaba centrada en los actores y sus proyectos, se le preguntó a Ali İbrahim Ceylan sobre su relación con Esla Turkoglu. Muchos esperaban una respuesta evasiva, un "somos buenos amigos" o algo similar, que es lo habitual en estos casos para proteger la vida privada. Pero Ali İbrahim, con una sonrisa que delataba su emoción, decidió abrir su corazón. Se dice que tras un momento de reflexión, y con una mirada que parecía buscar a Esla en medio del gentío o quizás pensando en ella con profunda ternura, dijo algo como: "Esla es una persona muy especial en mi vida. La quiero mucho y sí, estoy enamorado de ella". Las palabras exactas pueden variar ligeramente en las traducciones y en la forma en que se han difundido, pero el mensaje es inequívoco. No solo un cariño, no solo una amistad profunda, sino amor. Imaginen el revuelo que esto causó. Un silencio momentáneo seguido de murmullos, aplausos y gritos de alegría por parte de los fans. Para aquellos que seguían de cerca la posibilidad de una relación entre ellos, fue la confirmación de sus esperanzas. Para otros fue una sorpresa mayúscula y un momento de admiración ante la valentía de Ali İbrahim al compartir sus sentimientos de forma tan abierta. Y la reacción de Esla Turkoglu es igualmente importante. Se rumorea, y por las imágenes que se han visto, que Esla estaba presente en el mismo evento. ¿Cómo reaccionó al escuchar esas palabras de boca de Ali İbrahim? Se la describe como visiblemente emocionada, con un rubor en las mejillas, quizás un poco sorprendida, pero también con una sonrisa radiante. Es el tipo de sonrisa que dice mucho o una que denota felicidad, quizás algo de timidez, pero sobre todo, aceptación y reciprocidad. Es la mirada de alguien que sabe que lo que está ocurriendo es significativo. Los detalles que han salido a la luz sugieren que esta declaración no fue un impulso repentino, sino más bien la culminación de sentimientos que se han ido gestando. Ambos han trabajado juntos en varios proyectos, y la intensidad de sus personajes, especialmente en series donde interpretan a parejas apasionadas, a menudo lleva a especulaciones. Pero en este caso parece que la ficción realmente ha inspirado la realidad,
o al menos, ha servido de telón de fondo para que sus sentimientos florezcan. La fuerza de una declaración en vivo radica en su autenticidad. En un mundo donde las relaciones públicas a menudo se manejan con mucho cuidado y estrategia, este acto de vulnerabilidad por parte de Halil Ibrahim es refrescante y genuino. Es un recordatorio de que detrás de los personajes glamurosos y las historias a menudo dramáticas, hay personas reales con sentimientos reales. Este evento ha generado un torrente de comentarios en redes sociales. Los fans están eufóricos, celebrando esta noticia como si fuera la de sus propios amigos. Los hashtags relacionados con ambos actores y su posible relación se han disparado. Se están compartiendo clips del momento, memes y, por supuesto, todo tipo de teorías y deseos para su futuro. Es un fenómeno que demuestra el poder de las conexiones que se crean con los personajes y los actores que los interpretan. Además de la declaración en sí, este tipo de momentos también nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la fama y las relaciones en la industria del entretenimiento. A veces la línea entre la vida personal y la profesional se vuelve borrosa, y los fans, al estar tan conectados con sus vidas en pantalla, sienten una especie de posesión o inversión emocional en sus relaciones. Esta declaración para muchos es una recompensa a esa conexión. Para entender la magnitud de esto, debemos recordar la popularidad de las telenovelas turcas. Han conquistado audiencias a nivel mundial, y los actores protagonistas se convierten en verdaderas estrellas internacionales. Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu son dos de esas estrellas. Sus seguidores están repartidos por todos los continentes y una noticia así, de carácter tan personal y emocionante, viaja a la velocidad de la luz. Es fascinante ver cómo un actor puede en un solo instante transformar un evento público en un momento íntimo para miles de personas. La valentía de exponer sus sentimientos, sabiendo que miles de ojos y oídos están puestos en él, es digna de admiración. Y el hecho de que parece haber sido correspondido por la reacción de Esla, añade una capa extra de romance a la historia. Por supuesto, siempre hay quienes se muestran escépticos o prefieren mantener una distancia prudencial, y eso también es válido. Pero para la gran mayoría de sus fans, esta es una noticia para celebrar. Es la confirmación de un romance que muchos deseaban, y una historia que añade un capítulo más al fascinante mundo del espectáculo turco. Entonces, recapitulando un poco lo que hemos cubierto, el corazón de la noticia es la emocionante declaración en vivo de Halil İbrahim Ceylan, admitiendo sus sentimientos de amor hacia Esla Turkoglu. Hemos analizado el contexto, la posible reacción de ambos y el impacto que esto ha tenido en las redes sociales y entre los fans. Hemos destacado la autenticidad y valentía de Halil İbrahim al compartir sus sentimientos de forma tan pública y sincera. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo del romance de Hollywood turco. Es increíble cómo las historias de amor, tanto en la ficción como en la vida real, tienen el poder de cautivarnos y emocionarnos. ¿Y a ustedes? ¿Qué les pareció esta declaración de amor en vivo? ¿Estaban esperando algo así? ¿Son fans de Halil İbrahim y Esla Turkoglu? Nos encantaría saber su opinión. Dejen sus comentarios abajo. Cuéntenos qué piensan, si les emocionó la noticia, si ya lo imaginaban, o cualquier otra cosa que quieran compartir. Sus comentarios son muy valiosos para nosotros y nos ayudan a crear contenido que les interese cada vez más. Si este vídeo les ha gustado y les ha parecido intrigante e informativo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de estas estrellas. Y si aún no lo han hecho, la invitación está abierta, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas noticias, análisis y todo lo que el mundo del entretenimiento tiene para ofrecer. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.